Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Hoy es martes 28 de abril. Confirmarme que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas deberíais tener ahora el disclaimer sobre los CFDs. Vale, perfecto. Bueno, pues directamente nos vamos a la plataforma como siempre. En este caso, bueno, pues podemos ver un poco de divergencia bastante obvia entre el franco suizo y el yen japonés. Se supone que tienen que ir alineados en cuanto al sentimiento del mercado, ¿no? Los dos son divisas de refugio. Sin embargo, vemos cómo hay una fuerte venta en el franco suizo, mientras que en el yen japonés hay una fuerte compra. Esto viene o es debido a que hoy se ha conocido el dato de empleo o de desempleo de marzo de Japón, y aunque no es un dato que tenga realmente un impacto global importante, a nivel local, un país con tantos millones de habitantes que haya mantenido su desempleo en el 2,5% durante el mes de marzo es algo que está permitiendo a la divisa fortalecerse. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso el yen no lo podemos tener de referencia en cuanto al sentimiento del mercado, sino que es algo coyuntural interno del propio país. Entonces, la referencia está en fuertes ventas en el franco suizo. Se supone que deberíamos estar viendo subidas generalizadas en los mercados y en principio así es. Y aunque a primera hora de la mañana y antes de la apertura hemos visto cómo los índices americanos descontaban una apertura principalmente en negativo, vemos cómo la volatilidad está recortando de nuevo y los índices están descontando todo en positivo, aunque con muy poquita volatilidad. En los índices asiáticos sí vimos recortes generalizados de manera inicial. Sin embargo, el Nikkei está recuperando prácticamente lo perdido durante la madrugada y está cotizando, eso sí, en rojo, pero bueno, prácticamente plano, un 0,06%. El índice australiano cae apenas un 0,15% y, bueno, de hecho, fijaros cómo ha pasado el Nikkei de menos 0,06 a más 0,34. Eso está básicamente ya descontando que iba a ser una sesión en principio alcista por parte de Asia, donde tanto el Shanghai Composite como el Hong Kong Composite pues denotaban también el mismo sentimiento. Y en Europa, si bien habíamos apreciado inicialmente cómo iba a ser un mercado plano, porque el DAX prácticamente descontaba una apertura plana, parece ser que eso, al menos inicialmente, sigue siendo así, aunque el sesgo generalizado es negativo. Y bueno, pues de los índices continentales, el que más cae es el índice ruso, aproximadamente un 0,80, fruto de bueno, pues su sensibilidad a la evolución del precio del crudo. Y bueno, pues también por parte del IBEX 35 y el CAC 40, que también recortan aproximadamente un 0,3%. Solamente el MIB italiano se descuenta positivo, subiendo un 0,8 o un 0,9%, y es el único índice de referencia en Europa que, bueno, pues que está subiendo. Por otro lado, tenemos fuertes ventas en la corona noruega, que prácticamente viene de la mano del sentimiento por parte del índice ruso, es decir, caídas en el precio del crudo, y en el dólar canadiense exactamente igual. Por otro lado, fuertes compras en el dólar australiano, que supondría, en principio, un atractivo por parte de los inversores hacia las compañías mineras de oro. Y ya para gestionarlo, bueno, pues nos vamos a ir a los gráficos donde la cotización del oro parece que tiene divergencia a la evolución del dólar australiano con la cotización del oro, que justo ahora acaba de perder esos 1.700 dólares por onza. Ha hecho un doble techo en la resistencia superior del canal alcista mayor de color negro. En cualquier caso, bueno, pues los rangos de oscilación parece que los máximos y los mínimos van a ir prácticamente buscando tocar, ¿no?, los extremos de esta cuña, que en principio debería seguir cumpliéndose, siempre y cuando la cotización del oro sea estrictamente técnica, es decir, que no haya nada que nos indique lo contrario de que esto pueda pasar. En el caso ya de la plata, sigue recortando bueno, pues en conjunción con el oro, y en este caso pierde el nivel de los 15 dólares por onza. Y bueno, pues ya en el mercado del crudo, por un lado tenemos la cotización, esto lo hice en el seminario de ayer, un poco a modo de referencia, en un momento determinado de la tarde, donde
todos los contratos venideros tienen un precio superior, sin embargo, la tendencia de todos estos es bajista, por lo tanto, mucho cuidado con esas posiciones largas. Si tenéis la capacidad económica o financiera de mantenerlas, bien, si no, replantearos la estrategia. En un gráfico de más corto plazo, ya habiendo hecho el pequeño análisis del petróleo, podemos ver que después de un acumulado de un 12% en la caída del Brent durante la jornada de ayer, ahora mismo incluso ya estamos perdiendo de nuevo otro 4% adicional. Mucho cuidado de nuevo con esas posiciones largas, porque si no tendréis que replantearos la estrategia si no podéis aguantar. En el caso del Texas, la caída fue aún más grande. Después de haber visto casi una caída de un 17% en la apertura del mercado, hemos visto un +4 tocando la resistencia de los $19 por barril, y ya ese 3% que dibujé inicialmente se ha perdido y parece que vamos a ver de nuevo un +4% en ambos casos. Veremos si esto es continuista o no, teniendo en cuenta que hoy en el calendario macroeconómico tenemos el dato a las 11:20 horario local del cambio de inventario de petróleo según API Week. En este caso venimos de un valor previo de 13,2 millones, se espera un valor de 10,5 millones, muy alineado con lo que espera en este caso la EIA mañana en su informe, donde el stock de petróleo crudo de 15 millones publicados la semana pasada, para esta tenemos 10,6. Están muy alineadas las dos cifras, por lo tanto, el dato que conozcamos hoy de API Week será un dato adelantado de lo que pueda descontar la EIA mañana. Un dato inferior a esto será positivamente tomado porque un recorte en el inventario supone que hay un consumo y por lo tanto deberíamos apreciar una subida en el precio del crudo, mientras que un valor publicado, aún más grande a la previsión de 10,5 millones sería tomado de manera negativa, porque un incremento en el inventario supone que no ha habido un consumo. Me preguntáis, ¿cómo ver en XTB el cambio del rollover? Gracias. Bueno, pues gráficamente es más que obvio, ¿vale? Porque gráficamente podemos ver aquí cómo el diferencial de precios viene marcado por el contrato de junio al de julio, que es el que está ahora mismo en vigor. Este diferencial de precios es la expresión visual o la expresión gráfica de ese cambio de vencimiento, mientras que si lo que estamos buscando es dónde localizar la tabla de rollovers con el calendario, lo único que tenemos que hacer es irnos a la página web, esto ya lo deberíais saber, en nuestra oferta información de cuentas, información legal, especificación de instrumentos, y en la parte de abajo tenéis la tabla de rollovers 2020. Hacéis clic, la abrís en PDF, se os carga automáticamente y la descargáis para vuestra consulta. Ahí la tenéis, de hecho ya está actualizada, y aquí se marca en el Texas como en abril de manera excepcional se aplicó el rollover el día 16 del contrato de mayo al de junio, y de manera excepcional el mismo día 21 del de junio al de julio. Me preguntáis, si no necesitamos recuperar el dinero en el horizonte temprano, ¿compararías Brent? Ni de lejos. Yo personalmente no apuesto a largo plazo por el petróleo a nivel personal. Entonces ahí ya cada uno que tome sus propias decisiones. Ahora mismo el Brent y el Texas, ambos barriles, son las delicias para los intradiarios, porque la volatilidad que ofrece permite tomar muchos movimientos en varias ocasiones. De hecho, ayer, para aquellos que buscan movimientos y recortes, fue bastante obvio los movimientos que hubo durante la jornada de ayer. Vemos cómo busca niveles de apoyo para volver a caer justo en niveles de la última resistencia, y en este caso igual, caída, recuperación, fuerte caída justo cuando rompe el nivel de soporte, y aquí de nuevo exactamente igual. Es decir, es como si hiciera un escalón. Pues esto es teoría básica de operativa intradiaria. Desde luego, en diferentes plazos temporales también sirve, pero intradiariamente en gráficos de entre 1 y 15 minutos es bastante fácil, entre comillas, si me permitís la expresión, de operar de esa manera. Entonces, si yo no tengo disponibilidad, no tengo necesidad de recuperar el dinero en el horizonte temprano, prefiero tenerlo en liquidez en el bolsillo que apostar en un instrumento en contra de la tendencia que está teniendo ahora mismo. Es decir, es como si yo quisiera quemar el dinero, pues me pongo largo del Brent o del Texas, me da igual.
Y esto es un poco valoración personal, donde ni siquiera no es ni una recomendación de compra ni de venta. Yo personalmente, respondiendo a la pregunta, no me posiciono a largo plazo en el petróleo, ni largo ni corto, ninguna de las dos tendencias. Ahora mismo su volatilidad no es nada recomendable para un posicionamiento de largo plazo, porque el mercado puede mantenerse igual durante más tiempo de lo que yo me puedo mantener solvente en la posición. Así que muchísimo cuidado. Bien, continuamos. En el caso de la renta fija, lógicamente si hoy vemos una volatilidad en los mercados de renta variable, eso normalmente no suele ser bueno. O no se suele tomar de manera generalizada positivamente, y podríamos estar observando pues ligeras subidas en la cotización de la renta fija o cotizaciones planas. De hecho, podemos ver que la vela de hoy es prácticamente inexistente porque está cotizando en línea con el cierre de ayer, utilizando la línea clavicular del hombro cabeza a hombro dibujado previamente como línea de regresión. En el caso del Bund alemán, de referencia en Europa, después de haber hecho más o menos ese doble techo, cotización plana en torno a esos 172.300 euros por bono en precio. Y en el VIX hemos visto antes que había recortes en torno a un 1%, y así es, después de haber tocado techo en el 43% la semana pasada, vemos como poco a poco la cotización sigue mejorando. Que el VIX caiga es algo positivo. Y ya para terminar, los índices, apreciaremos un poco la evolución técnica de los mismos y vamos a ver si nos carga. Podemos ver aquí en el caso del DAX alemán que cotiza en línea con su referencia del 50% de Fibonacci, y el pequeño movimiento lateral que está empezando a dibujar con ese rango se acerca poquito a poco a esa parte superior. En el caso del S&P 500 de referencia en Estados Unidos, toca ese nivel de 61,8 de Fibonacci. Veremos si esto es un nivel de resistencia o si por lo tanto no lo tiene en cuenta, y el movimiento continuista de manera alcista pues sigue en su ritmo. En cualquier caso, el que haya recuperado ya prácticamente un 2/3 de la fuerte caída originada por el coronavirus desde el día 20 de febrero, que es cuando todo esto empezó, es algo sorprendente, teniendo en cuenta que los datos macro de Estados Unidos no son nada buenos. Entonces no sabemos interpretar si realmente aquí hay una burbuja, está sustentado por algo que no tiene ningún tipo de fiabilidad, o totalmente el mercado financiero estadounidense es divergente a la economía interna. Por lo tanto, deberá depender de factores externos como los inversores extranjeros. La verdad que esto es algo bastante, digamos que excepcional, podría ser la expresión, el observar cómo el índice ha recuperado el 60% de su cotización cuando, o sea, el 60% de todo lo perdido, cuando la economía estadounidense está empezando a mostrar ahora los datos macro, que desde luego no van a ser nada alentadores, sabiendo que Estados Unidos a nivel global es el centro de la pandemia del coronavirus. Entonces, esto actualmente, a día de hoy, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, el Nasdaq del índice tecnológico, su referencia está en el soporte en el 61,8 y su resistencia en el 78,6. El Nasdaq sí que puede tener un poquito más de volatilidad, como podemos observar, porque los propios componentes del selectivo trabajan muchos en la nube, y de hecho muchos de ellos han visto cómo su facturación se ha incrementado durante el mes de marzo debido al tema del confinamiento, y bueno, pues es un poco más lógico interpretar estas subidas en el Nasdaq que no en el S&P 500, aunque algunos de los componentes son comunes en ambos índices. Y ya en el caso del Dow Jones, su movimiento es muy similar al del S&P 500, utilizando pues ese soporte en el 50% de Fibonacci y pues el impulso que viene acumulando desde la semana pasada, buscando su resistencia más cercana en el 61,8 del mismo indicador técnico.
Para terminar, el SP, perdón, el IBEX 35, pues viene con su propia tónica particular. El que esté muy bancarizado, aunque cada vez menos, eso también hay que decirlo, no ha jugado mucho a su favor. De hecho, la recuperación que en otros índices, como en el DAX alemán, que bueno, pues puede dibujar forma de U o de V, en el caso del IBEX 35 parece algo un poco más extravagante y dibujando a lo mejor, porque esto todavía está por ver si se confirma, pues una figura en W, es decir, que le cueste remontar o incluso que vuelva a tocar mínimos para luego finalmente, una vez que los datos macro sean mejores o vayan mejorando, pues pueda recuperarse. En cualquier caso, podemos ver las diferencias entre la cotización del IBEX 35, que es el gráfico verde y rojo, y el gráfico que está superpuesto de color negro, que es el del DAX alemán. De hecho, hay una diferencia, mientras que el IBEX solo ha recuperado un 23,6% de la caída en ese entorno de Fibonacci, el DAX alemán ya cotiza por encima de ese 50% de Fibonacci, para que veamos un poco las diferencias. Nosotros tenemos un estado de alerta mucho más estricto que en Alemania, pero la responsabilidad generalizada de los ciudadanos alemanes es mucho más responsable que la de los españoles. Entonces, un poco es pagar las consecuencias de la manera de ser que tenemos, que se pueden traducir en el propio sentimiento del mercado, donde genera más confianza invertir en el DAX alemán que en el IBEX 35. Y para terminar, la cotización del eurodólar, sí hemos visto cómo en el análisis de mercado el euro cotiza, bueno, pues están prácticamente planos, ¿vale? Porque acaba de moverse, el euro y el dólar están prácticamente sin movimientos. Deberíamos observar hoy una volatilidad muy baja en la cotización del tipo de cambio por excelencia. Cuanto nos cargue, hacemos la apreciación técnica y efectivamente así es. Cada vez que, bueno, pues observamos el movimiento, a ver si nos carga bien. Ahí está, disculpar que por la señal esto tarda un poquito más de lo habitual. Vemos como durante los últimos 3 días, al no haber habido ningún tipo de referencias macroeconómicas ni monetarias por parte de la Reserva Federal ni por el Banco Central Europeo, ni nada relevante que haya influenciado estas dos divisas, hemos visto que durante las últimas 3 jornadas la volatilidad ha sido mínima. De hecho, podemos ver que el cuerpo de las tres velas, la de hoy, la de ayer y la del sábado y el domingo, la del fin de semana, es prácticamente nula. Por lo tanto, venimos de un soporte en 1,08, veremos si la cotización buscará su próxima resistencia en el 1,09 o empezará a cotizar plano porque no tenga la fuerza suficiente, en este caso el euro, para pues pelear por el posicionamiento frente al dólar. Recordar que subidas en esta cotización es o refuerzo o apreciación del euro o depreciación del dólar. Y las caídas, lo contrario, depreciación del euro o apreciación del dólar. Muy bien, por mi parte nada más. Ya hemos visto el tema del calendario para hoy. Poquitos cambios, aparte de que bueno, el índice de confianza del consumidor que conoceremos a las 4 de la tarde se espera un recorte de aproximadamente un 30% desde el dato de 120 publicado, el valor anterior o la semana, perdón, sí, el valor anterior a 88 puntos, que es lo que se espera para hoy. Y bueno, pues poco más que decir a la espera del cambio de inventario de petróleo para aquellos que estéis negociados o posicionados en el crudo. Por mi parte, nada más. Prestar atención a las noticias que vayamos publicando de última hora para conocer absolutamente lo más reciente sobre los mercados y, por supuesto, en la pestaña de vídeos, pues todos aquellos actualizados que sabéis que tenéis disponible. Un saludo, muy buenos días, muy buena suerte. Hasta mañana.